Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy profesor del curso virtual de atención al paciente con heridas. Vamos a seguir viendo la clase de cómo elegir un apósito para las heridas. Continuando con esta clase, vemos entonces que los apósitos que siguen son los hidrogeles. Los hidrogeles entonces, como ven en pantalla, miren por ejemplo las características, son apósitos que están basados en agua. Por eso mire que yo puedo ver casi que el lecho de la herida, pero si usted mira bien la imagen, hay un apósito encima, que es con base en agua. Puede contener hasta un 80 o hasta un 99% de agua, sobre todo en heridas que son muy secas. Son polímeros antiadherentes, ¿sí?, que tienen en cuenta tienen sobre todo varias propiedades absorbentes. ¿Cuándo se colocan? Cuando hay úlceras por presión de estadio 2 al 4, ¿sí?, en heridas de espesor parcial y total, en abrasiones, por ejemplo, ¿sí?, el paciente que se cae en la moto, se resbala contra el pavimento, en heridas muy dolorosas, ¿sí?, en úlceras cutáneas y quemaduras por radiación, el paciente que está en radioterapia, después de la segunda o tercera sesión, causa lesiones por radiodermitis o causa radiodermitis y se pueden utilizar estos apósitos. O en zonas de tejidos donantes para dar esa humedad que necesita controlada, porque se puede llegar a macerar, y sobre todo en heridas necróticas para humedecerlas y poder retirar la necrosis como tal. ¿Qué ventajas tienen? Me rehidratan el lecho, ¿sí?, me reduce el dolor, se puede utilizar en heridas infectadas, si tiene medicamentos tópicos se pueden combinar, y sobre todo en apósitos que promueven la desbridación autolítica. Esto es supremamente importante porque son fáciles de quitar y se pueden cambiar a diario. Obvio, todo depende de las características del paciente. ¿Qué inconvenientes tienen? Que como son antiadherentes, ¿sí?, hay que asegurarlos con un apósito secundario. Esto, por lo general, es un problema grave porque el costo se aumenta, pero es lo que normalmente se hace. Si tiene exudado abundante, no se recomienda porque va a dar mucho más exudado. Y si tiene las propiedades absorbentes que tiene, por lo general, le llevan a que maceren la herida si no se llevan con cuidado. Si son, por ejemplo, heridas perianales, pues va a ser mucho más el exudado. Aquí vemos entonces la tabla que hemos visto en otros apósitos, ¿sí?, la composición como tal. Como ya les dije, son sistemas de polisacáridos y polímeros sintéticos, y sobre todo me favorecen la granulación y el desbridamiento. El desbridamiento, ¿por qué? Pues aumento de la presión oncótica por hidratación, que es lo que casi siempre se puede combinar con otros medicamentos. Es muy importante que usted tenga en cuenta que casi siempre su retirada es sencilla e indolora, por eso en muchos casos se utiliza mucho en pacientes que son muy sensibles al dolor. Vienen varias formas, como lo ven en pantalla, y se usan sobre todo en heridas infectadas, necrosis secas, como ya les dije, o heridas en fase de granulación, para dar un poquito más de humedad sin llegar a la maceración y que la herida pues siga adelante. Los alginatos entonces, como su nombre lo dice, son apósitos que se derivan de las algas, ¿sí?, son fibras parecidas a la celulosa, pero están hechos como tal de algas pardas. Es importante tener en cuenta que cuando estos apósitos entran en contacto con algún exudado, se forma un gel, ¿sí?, que ese gel se mezcla con el fluido de la herida. ¿Y eso qué nos va a llevar entonces? A sus principales indicaciones. A que sean apósitos para utilizarse en heridas con exudado moderado o abundante, o heridas de espesor parcial o heridas de espesor completo, es decir, casi en todas, en úlceras por presión de estadio 2 al 4, en incisiones quirúrgicas, en lesiones dérmicas, quirúrgicas, de discencia de la herida abierta, sobre todo porque el alginato lo que hace es absorber exudado, en el tracto sinusal cutáneo, conductos, heridas de cavidad, heridas infectadas, y sobre todo para hacer homeostasia. Son perfectos para la homeostasia porque hacen una absorción rápida pues de ese tejido, de ese líquido sanguinolento. Aparte de eso, son absorbentes y antioclusivos. Recuerden la clasificación de antioclusivos que vimos al principio en el primer video. Tienen propiedades homeostáticas, ¿sí?, cuando hay hemorragias leves, lo que les acabo de explicar. Lo retira fácilmente, casi que sin dolor para el paciente. Y sobre todo hay que cambiarlos diario, porque como su capacidad de absorción es continua, rápido se va a llenar del líquido que esté absorbiendo.
Aunque el prospecto dice que se cambia a 2 días, si hay mucho exudado, ahí se puede cambiar hasta cada día o cada 12 horas, dependiendo de las características del paciente. Y vienen en placas, cintas y apósitos compuestos. ¿Qué es lo más importante? Que usted tenga en cuenta que cuando este apósito se utiliza, da un olor distintivo, de un olor que está el apósito colocado, ¿sí? Si usted no sabe mucho de heridas, seguramente pensará que es infección, pero ese apósito cuando huele, sí, cuando empieza a exudar, a dar un olor, es que ya hay que cambiarlo. Esa es una medida de cambio. Si no tiene mucho conocimiento, seguramente pensará que la herida está infectada. Como es un apósito que deseca la herida, está contraindicado en costras secas, quemaduras de 3er grado que son muy exudativas, en implantes quirúrgicos y cuando la hemorragia es importante. Si con una hemorragia muy abundante, tampoco se deben de colocar. La tabla característica entonces de estos apósitos, sobre todo, ¿sí? Me interesa que sepan que son en heridas crónicas con exudados altos a moderados, heridas cavitadas y necrosis húmedas, y lo que les dije, no se deben utilizar en necrosis secas. Es importante también tener en cuenta que estos apósitos tienen una característica importante, y es que casi siempre requieren un apósito secundario para la fijación, lo mismo que los demás, ¿sí? No hay, es muy raro encontrar, pues yo creo que no se consigue un alginato con parte adhesiva alrededor. Casi todos son como apósitos primarios. Es muy importante también tener en cuenta que ese medio húmedo, al disminuirlo, me va a favorecer la cicatrización. Entonces casi que es un apósito de combate en clínica cuando usted quiere terminar con la maceración de la herida que está atendiendo en ese momento. Los apósitos de hidrofibra. Estos apósitos de hidrofibra, siguiendo la misma línea, son similares al alginato, pero son fibras de sodio carboximetilcelulosa, que lo que hacen es exudación de la herida y forman un gel con ese exudado. ¿Cuándo están indicados las hidrofibras? Las mencionamos anteriormente. Están indicados cuando hay drenaje moderado o drenaje intensivo, ¿sí? Muy abundante, heridas de espesor parcial o total, heridas por presión de categoría 3 y 4, ya la 2 no entra aquí, en heridas quirúrgicas, zonas de tejidos donantes y dehiscencia de la herida, muy parecido al apósito pasado, en heridas cavitarias, en tracto sinusal, en tracto cutáneo o tunelizadas. Es muy importante tener en cuenta que estos apósitos no necesitan cambiarse diariamente, ¿sí? Aguantan porque tienen mucha capacidad de absorción. Lo más importante es que no hacen ninguna molestia, ¿sí? O las molestias son mínimas en el momento de retirarlos. ¿Qué no es bueno con las hidrofibras? Que son apósitos antiadherentes, por lo cual van a necesitar un apósito secundario. Segundo, que están contraindicados para costras secas y heridas sin exudación, ¿sí? Porque antes la va a desecar más. Y son muy buenos para quemaduras de 3er grado y hemorragias abundantes. Los apósitos antimicrobianos. Los apósitos antimicrobianos, que son los que ven en pantalla, tienen una característica, y es que ya son impregnados de yodo cadexómero. Esos apósitos de yodo cadexómero, o ese de yodo cadexómero, lo que hace es que produce en el paciente, en la herida del paciente, un alivio inmediato y controlado. Protege con las bacterias y reducen el crecimiento de las bacterias en las heridas. Es importante tener en cuenta que estos apósitos se pueden colocar en cualquier tipo de herida infectada, en cualquiera, en heridas crónicas no cicatrizadas, ¿sí? O heridas crónicas colonizadas. Es importante también tener en cuenta la ventaja que tienen, y es que reducen el riesgo de infección. Y otra cosa, un inconveniente importante, es que se necesita un apósito secundario para tenerlo, como ya les mencioné, y aparte, si el paciente es sensible al yodo, pues no se puede utilizar. Este apósito antimicrobiano es corto porque son pocos los apósitos como tal de cadexómero yodado que existen en este momento, entonces es poca la información que se tiene. Los caballos de batalla, el apósito de plata. Casi que cualquier herida infectada lleva un apósito de plata, y es el caballo de batalla o los apósitos icónicos de todos los laboratorios que manejan productos para heridas.
Por lo general estos apósitos tienen dentro de su contenido plata iónica, ¿sí? Que lo que hacen es un alivio casi que inmediato de la infección o en poco tiempo. Pueden venir en películas transparentes, hidrocoloides, hidrogeles, como usted quiera, y pueden venir en apósitos compuestos, es decir, combinados con otro apósito, no solamente la plata solita. ¿Cuándo están indicados los apósitos de plata? En heridas infectadas, altamente colonizadas, casi que en cualquier tipo de infección usted la puede colocar, ¿sí? Se puede colocar bajo vendajes sin ningún problema, bajo medidas de compresión, y obviamente pues están contraindicados para usar por presión de categoría 1 porque no van a tener infección y no está rota la piel todavía. Se pueden utilizar en quemaduras de tercer grado y heridas sin exudación. Es importante también tener en cuenta que estos apósitos lo que van a hacer es atacar el microorganismo que hay en la lesión, causando pues una muerte de ese patógeno. Casi que todos los patógenos son sensibles a los apósitos de plata, y sobre todo que tiene una reacción antimicrobiana muy importante que puede durar hasta 7 días. ¿Sí? Se los decía al principio, pero esos 7 días es relativo porque va a depender mucho del exudado que tenga el paciente en la herida, y puede que usted al día, a los 2 días, a las horas tenga que retirarlo de nuevo. ¿Qué problema tienen los apósitos de plata? A pesar de que son los más usados, también pueden tener problemas importantes, sobre todo porque hay muchos pacientes que pueden ser sensibles a la plata y causar una irritación importante, ¿sí? Aparte de eso, el paciente, después de que se vio esta intolerancia a la plata, se le debe hacer una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico. Y aparte de eso, no se recomienda que usted utilice la plata con medicamentos tópicos porque ya puede causar un enlentecimiento del proceso cicatrizal con productos tópicos como por ejemplo las colagenasas. Es importante tener en cuenta también que después de 8 o 15 días de estar utilizando la plata puede llegar a teñir la herida, y eso se conoce como argiria, y hacer una especie de tatuaje alrededor de la herida de color azul que desaparece a los 15 o 20 días después de que se retiró ese apósito como tal, y puede llegar a decolorar los tejidos dañados. Entonces, lo más importante de estos apósitos, como les dije, son los más utilizados, es que ahí va a depender mucho de las casas comerciales, y van a ver que la plata viene en muchas presentaciones acompañada de muchos apósitos dependiendo de las necesidades que tenga. Hay apósitos que vienen hasta con formas para el paciente pediátrico, ¿sí? Para acomodarse al tamaño de su cuerpo. Se pueden utilizar para que usted prepare el lecho, ¿sí? Obviamente pues para que quite la infección, controle el exudado y sobre todo el mal olor. Lo más importante es que usted no los asocie con la colagenasa porque se inactiva la plata que trae el apósito. Un apósito que también se utiliza mucho son los hidrofibras de hidrocoloides. A partir de este apósito van a ver que no tengo presentación como tal, diapositiva de presentación de cada uno. Y de aquí para allá, cada que cambie de diapositiva es un apósito diferente para que lo tengan en cuenta. Entonces, el apósito de hidrofibra de hidrocoloide. El apósito de hidrofibra de hidrocoloide casi siempre son hechos de carbometilcelulosa también en forma de fibras. ¿Qué es lo más importante de este apósito? Que me van a en heridas que tengan exudado moderado o abundante, por lo general usted lo puede asociar con plata, y lo más importante es que este apósito me va a mantener un medio húmedo en la herida muy ideal para el proceso de cicatrización. Si el paciente tiene una hemorragia menor, es el apósito indicado. En pacientes que tengan úlceras que hayan sido debridadas, si tengan de pronto mucho sangrado o que tengan un desbridamiento cortante, también es una muy buena opción. Aparte de eso, le va a permitir que se retenga el exudado, ¿sí? Así usted esté haciendo presión porque tenga un vendaje elástico o algo así, ¿sí? Entonces también son unos apósitos a tener en cuenta en el tratamiento de las heridas. El caexómero yodado. El caexómero yodado, estos apósitos como tal, creo que solamente en Colombia tenemos uno. Ese caexómero yodado, como el nombre lo dice, está hecho de caexómero, ¿sí? Del mismo yodo con el que usted se lava las manos en cirugía. Es una partícula de este yodo, y lo que hace es que absorbe el exceso de exudado, desfacelos, reduce el exceso de microorganismos, o sea que también va a ayudar para la infección, y sobre todo se transforma en un gel blanco y húmedo y ayuda a eliminar el olor.
Ese caexúmero yodado pueden ir en pomada, ¿sí? En polvo o apósitos, y sobre todo está indicado, muy importante, en heridas que presentan esfacelos, ¿sí? Como saben, los esfacelos los retiramos casi siempre por desbridamiento cortante. Aquí el caexúmero nos puede ayudar muy bien a quitar esos esfacelos. En heridas con exudado moderado o abundante, ¿sí? Si los utilizan en heridas infectadas, tenga en cuenta que la infección va a tratarse también con el protocolo que tenga instalado el paciente de antibiótico oral o sistémico, y muy importante, no se debe utilizar en tejido necrótico seco. En el caso de que usted utilice la pomada, es importante que cambie la pomada cuando ésta cambie de color, ¿sí? Y ahí usted pues no necesitaría apósito secundario. Seguimos con los apósitos de silicona. Los apósitos de silicona son muy utilizados también, y lo que hacen es una red elástica de poliamida. Más que eso, lo que hay que saber es que estos apósitos no absorben, no se adhieren al lecho de la herida, no se perturba el proceso de cicatrización, no causan dolor al quitarlo, y este sí necesita un apósito secundario. Ese apósito de silicona viene antiadherente y en placa, en un tul no adherente y en placa, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para evitar cicatrices, ¿sí? Para evitar queloides, para evitar cicatrices hipertróficas, y sobre todo se colocan en heridas en fase de granulación, en piel deteriorada o frágil, en quemaduras, y sobre todo en heridas de extremidad inferior. Los apósitos de ácido hialurónico, estos son los más nuevos, pues que están hechos de ácido hialurónico, ¿sí? Son apósitos bioactivos, es decir, se colocan directamente en el lecho de la herida, participando en el proceso de cicatrización, lo hace mucho más activo. Vienen pues las presentaciones que ven acá, y sobre todo se utilizan en heridas que están o pacientes que tienen irritaciones, o heridas que tienen la piel perilesional irritada, ¿sí? En heridas agudas y crónicas, y sobre todo me van a dar una hidratación para ese paciente que tiene la piel muy seca alrededor de la lesión, ¿sí? Paciente que la herida está robando humedad, es muy importante colocarlo, y por esa humedad que me brinda, ¿sí? Por esa hidratación que me brinda, están contraindicados en pacientes con heridas infectadas, pues obviamente pues que va a aumentar la humedad. Tenemos también apósitos con carga iónica, que también son relativamente nuevos, también son bioactivos, y estos, en vez de tener algo específico, pues de tener un producto muy avanzado, tienen zinc, calcio y magnesio. Muy importante tener en cuenta con estos apósitos es que favorecen la cicatrización por la liberación de iones, y lo que hacen es que cuando la herida usted la tiene estancada sin poder cicatrizar, al colocar estos apósitos de carga iónica, se trata de estimular esos iones que están ahí inactivos en la herida, ¿sí? Los radicales libres que están inactivos en la herida, que se vuelvan otra vez a activar, y como tal entonces reactiva la fase de cicatrización. Obviamente usted no va a poder colocar en heridas infectadas, porque si lo que hace es un apósito bioactivo, lo que va a hacer es que favorece a que haya todavía más infección. Los apósitos de colágeno, el colágeno que está de moda para tratar arrugas, para tratar, para darnos la eterna juventud, que es la propaganda que se le da. Esos apósitos de colágeno en la herida lo que va a hacer, también son bioactivos, aportan colágeno como su nombre lo dice, directamente aplicados en el lecho, me va a fortalecer y a fortificar, y a que se dé mucho más tejido de granulación, me va a estimular la formación de fibroblasto, y sobre todo se utiliza en las últimas fases de cicatrización, cuando la herida está a punto de granularse y que obviamente el lecho está limpio sin signos de infección. Ya dependiendo con lo que usted esté trabajando, pues podrá mirar qué características de estos apósitos se cumplen para la herida que usted tiene. Seguramente los laboratorios que comercializan muchos de estos productos o productos similares, pues tienen los diferentes apósitos con algunas ventajas sobre los otros que los hacen más o menos útiles dependiendo de la necesidad de su herida. Unos apósitos que se han venido utilizando mucho a través de la historia, antes se utilizaba la miel de abejas para la herida. Aquí tenemos ya apósitos de miel, pero no de miel de abejas, sino miel de flores, de una flor que se llama miel de manuka, que es una flor australiana. Esos apósitos de miel tienen oligoelementos más miel, obviamente, y me va a ayudar también a tratar la infección. Aparte que me trate la infección, me va a hacer que crezca tejido de granulación y me va a acelerar el proceso de cicatrización. ¿Dónde se utilizan? En heridas que están infectadas, las ayuda a salir de esa infección.
¿Por qué no se utiliza apósitos de miel de abejas? Porque es más difícil su esterilización, mientras que los apósitos de flores, de miel de flores, es más fácil su esterilización y son más costo efectivo que la miel normal. Entonces es una opción muy a tener en cuenta en todas sus presentaciones como tal de alginato hidrocoloide, porque tienen muchas presentaciones. Y los apósitos y geles salinos. Estos apósitos y geles salinos lo que tienen es cloruro de sodio, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Interactuar en la herida para hacer sobre todo, o utilizados sobre todo en pacientes que tienen prurito, ¿sí? Hace como una especie de hidratación, ayuda a esa piel perilesional de la herida como tal, y sobre todo está indicado en las últimas fases de cicatrización, y cuando es al 0.9 y cuando son al 20% y usted tiene esas heridas necróticas que la costra no se cae y no ha podido quitarla con nada, se coloca directamente sobre la costra al 20% para que así haga un desbridamiento de esas costras, lo que se conoce como un desbridamiento osmótico. Por aumento de la presión osmótica lo que hace es que la costra se cae. Unos apósitos de combate que tenemos en las heridas son los apósitos de carbón activado. Los apósitos de carbón activado no tienen sino una única función, que es actuar sobre el olor. No granulan, no quitan la infección ni actúan sobre ella. Se colocan los apósitos primarios, ¿sí? Se coloca encima del apósito primario y se utiliza solamente para absorber el mal olor en las heridas, ¿sí? Lo más importante es que no se debe cortar porque el carbón activado pierde la función que tiene. Pero como les digo, no granula, ¿sí? No hace formación de fibroblasto y tampoco me va a debridar. Lo único que sirve es para el olor, nada más. Sobre todo en las úlceras neoplásicas que tienen tan mal olor. Y ya terminando, vamos con las películas de barrera. Las películas de barrera, entonces, como su nombre lo dice, pues me van a proteger la herida casi que de todos los microorganismos y de todos los agentes del medio externo. Lo pueden estar formados por un copolímero acrílico, ¿sí? Un plastificante, un solvente, y casi siempre sus apósitos de barrera, muchos vienen en spray. Usted simplemente coloca el spray sobre la herida y ya queda protegido de los líquidos, pues que lo que le caiga a los líquidos y de cualquier evento microorganismo externo que caiga sobre la lesión. Ese spray lo que me hace es una película transparente sobre el lecho, sobre la piel dañada, sobre las mucosas dañadas, y protege contra fluidos y productos adhesivos. Muy importante, es que me previene la maceración de la piel cuando lo coloca en la piel perilesional, y sobre todo tiene protección protección de la piel cuando hay productos adhesivos como tal. Hemos visto entonces algunas características de los principales apósitos que usted va a encontrar en el mercado, ¿sí? Más de 15 apósitos hemos visto. En otra unidad vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es lo importante? Que la propia herida o la herida que usted está atendiendo le dice las características del apósito que debe utilizar. Si tiene una herida infectada, puede optar por un apósito de plata. Si lo que quiere es granular, pues varios de los apósitos que le presenté le van a ayudar a granular. Si lo que quiere es mejorar el lecho para que haya crecimiento más rápido de fibroblastos, hay varios apósitos que también lo hacen. Si por el contrario tiene heridas crónicas con diferentes procesos de cicatrización, pues hay apósitos mixtos, que le van a ayudar a que con sus características pues le ayuden a salir de ese proceso. Solo la valoración y la experiencia le van a ayudar a identificar el tipo de apósito que lleva en la herida. Van a ver que en la categoría de cada uno de los apósitos, cada laboratorio que ofrece productos tiene características específicas. Los alginatos pueden venir con plata, sin plata, los apósitos hidrocoloides pueden, dependiendo del laboratorio, tienen una u otra característica, pero como tal todos hacen la misma función. Si es alginato, tiene la misma función que así le coloquen el producto adicional que sea. Eso es lo que tiene que saber, porque va a encontrar de cada categoría de apósito hasta 10 laboratorios que ofrecen cada uno de ellos. Solo una buena valoración y un buen diagnóstico diferencial le van a permitir hacer una buena selección del apósito.